viviendo para otros. Y hemos venido a esta última porción, hemos llegado a esta última porción de la carta de Pablo a los Romanos, del capítulo 12, que él pasó de la enseñanza doctrinal a enseñanza práctica. Y estos capítulos finales, a la verdad, vienen desde el principio del capítulo 12. Son los capítulos finales que hablan respecto de la adoración de dos tipos. El tipo de adoración que estamos ofreciendo en este culto, en este momento, a una adoración directa a Dios, donde nos dirigimos directamente a Dios, donde levantamos a Dios y lo magnificamos y lo alabamos y le damos gracias, donde ofrecemos nuestras oraciones y peticiones y le escuchamos hablar, escuchamos su voz. Y después el otro tipo de adoración, que es la ofrenda de nuestras vidas, como un sacrificio vivo. Entonces hay dos áreas de adoración diferentes, y después el apóstol Pablo procede a lidiar con exhortaciones prácticas. Y bueno, atravesamos el capítulo 12 y el 13, y en el tiempo presente voy a dejar a un lado el capítulo 14, porque lidia con un asunto hasta cierto punto que respecta a la iglesia de Roma y otras iglesias en aquel entonces, relacionado con el problema judío-gentil. Y entre los judíos conversos había aquellos que les era muy difícil dejar todas sus prácticas judías y caminos judíos. Entonces el apóstol Pablo da ejemplos de aquellos que continuaban aferrándose a las reglas de comida del Antiguo Testamento, y también pensaban que el séptimo día tenía que seguir siendo el día de reposo, y en vez de tomar el primer día de la semana y reunirse con el pueblo del Señor, como hacían en aquel entonces, como patrón para nosotros. Y estos judíos conversos confiaban en Cristo por completo, sí, creían en Él y en su muerte redentora en la cruz de Calvario. Sabían que ese era el único medio a través del cual podían ser perdonados, pero no podían ayudarse, por así decirlo, dejar todas sus prácticas judías. Entonces, esto provocó intranquilidad entre los conversos y entre los gentiles, y pensaban, ¿por qué se aferran a eso? Y bueno, los judíos tenían falta de paz al respecto de los gentiles que no guardaban el día de reposo, según ellos. Y bueno, el apóstol Pablo decía que si esos judíos conversos no confiaban en sus prácticas distintivamente judías para la salvación, siempre que ellos hubieran entendido, lo cual sí era así en Roma y en otras iglesias también, que estas cosas no podían contribuir en absoluto a su estatus delante de Dios, que entendieran que esos eran ritos que les enseñaban en el Antiguo Testamento, eran artículos de enseñanza y en absoluto contribuían para la salvación. Entonces la iglesia, de forma amable, permitía que continuasen con ciertas cosas. El último día de la semana podían guardarlo como el día de reposo, porque no podían ellos dejar eso a un lado. No podían pensar que ya podían venir junto con otros gentiles convertidos el primer día de la semana a alabar al Señor. Así que todo el capítulo 14 es una exhortación, un razonamiento para aquellos judíos conversos y también los gentiles conversos a recibir y a aceptarse los unos a los otros en el Señor. Y algunas veces, y no me voy a quedar mucho con esto, la enseñanza de Romanos 14 a veces es usada de forma errónea como un medio para persuadir a los cristianos a que no les preocupe si otros cristianos desobedecen la Escritura. ¿Acaso Romanos 14 no exhorta que las pequeñas diferencias, si pudiéramos llamarlas así, son nada y todos tenemos que ser uno en Cristo Jesús? Entonces, si las personas desobedecen al Señor, por ejemplo, si los cristianos se apartan
a una mundanalidad que no es bíblica en lo que respecta a su entretenimiento y gustos, etc., ¿acaso otros creyentes tendrían que decir, bueno, no nos tendríamos que preocupar? No es un asunto central que salve almas. Y Romanos 14 dice, bueno, tenemos que recibirnos los unos a los otros. No, en absoluto. Romanos 14 para nada justifica nada así. Nunca justifica que dejemos a un lado a la ligera las cosas que están mal. Lo que los judíos conversos estaban haciendo no estaba mal. Era algo totalmente innecesario. Estaban exagerando al mantener la atmósfera del séptimo día de la semana, pero no estaba mal. Y entonces Pablo llama a esto una conciencia débil. Tenían una conciencia exagerada al respecto. Lo que estaban haciendo no es que estuviera mal, siempre que no confiaran en eso para su salvación. Lo cual sí habían hecho antes de la conversión. Y no quiero mencionar nada más del capítulo 14. Y si hay principios que aprendamos en el capítulo 14, y sí lo hay, pues es que no hacemos diferencia al respecto de cosas que la Biblia no gobierna. Por ejemplo, no vamos a preocuparnos demasiado debido a prácticas puramente humanas que la Escritura no determina. Por ejemplo, cómo una madre debe alimentar a su hijo, a su bebé. Una madre quiere seguir cierta política y plan, y otra madre pues una diferente. Eso no tiene ningún significado espiritual y en absoluto debería causar ninguna falta de confianza entre creyentes o una desaprobación. No es un asunto que sea establecido o prescrito en la palabra de Dios. Y el capítulo 14 aplicaría a tales cosas, pero no las cosas que son gobernadas en la Escritura. Entonces, vengo al capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La exhortación ha sido que respetemos a otros creyentes que están caminando con el Señor por completo. Y entonces tenemos estas palabras aquí. Mi primer punto será una vida desinteresada. ¿Tú vives una vida desinteresada? Así que los que somos fuertes, Pablo se incluye a él mismo. Él considera que los gentiles convertidos eran los que tenían una conciencia más fuerte y que entendían más claramente sus obligaciones culturales. Y las ordenanzas de la iglesia judía no podía hacer nada para contribuir a la salvación. Entonces dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esta palabra que dice aquí, flaquezas, el griego podría ser traducido escrúpulos de los débiles. Eso es lo que significa de forma literal. Las dudas de los débiles. Tenían escrúpulos de conciencia. No podían dejar a un lado algunas de sus prácticas antiguas. Su cultura religiosa les parecía refinada y les parecía que era mantener lo que Dios quería. Así que sospechaban de los gentiles, y ya lo mencioné. Y entonces dice el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, los escrúpulos de conciencia de los débiles. Esos escrúpulos exagerados. Y lo importante para nosotros es y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. ¿Estás agradándote a ti mismo, a ti misma? ¿Como esposo? ¿Como esposa? Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo disfruto, lo que a mí me parece agradable. O quien quiera que me caiga bien y que a mí me guste estar con esa persona en una iglesia. ¿A quién hablas tú en la iglesia? ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Personas que son iguales a ti nada más? ¿Personas que te corresponden? ¿Personas con las que tienes mucho en común solamente?
personas solamente de tu propia edad, personas de tu propia profesión en la vida, personas que son de tu mismo tipo, de tu mismo contexto, de tu misma etnicidad. Es lo que yo quiero. Eso es lo que me es agradable. Con esto estoy tranquilo. Sin embargo, un buen lema para el creyente es no agradarnos a nosotros mismos. Es una regla de la sociedad moderna. Es una regla absoluta. Hay una generación que ha sido criada así. Esto es a lo que me refiero. Tú tienes derecho de hacer lo que tú quieras, de hacer lo que te agrade. Las cosas que quieras tener, la carrera que quieras practicar, es lo que tú quieras. Las personas dicen así: ¿has pensado al respecto de lo que tú quisieras hacer en la vida? Bueno, a mí me gusta esto y me gusta aquello. Y ese es el gran principio de la vida hoy en día. Es una vida egoísta. Esta es la regla de la sociedad moderna. Y nosotros tendríamos que pensar al respecto de cada actividad en la vida, un razonamiento que esté en línea con no agradarnos a nosotros mismos. Pensar si algo es justo, si es correcto, si es justo para otras personas, en la familia, en la iglesia. ¿Es algo útil? ¿Es algo productivo? ¿Es algo productivo de forma espiritual? ¿Es mi deber? ¿Verdaderamente paga mi deuda espiritual? Este es el tipo de cosas que debemos preguntar. Y tenemos que entrenarnos a hacer estas preguntas, y sin esto no podemos vivir una vida desinteresada. Más bien viviríamos una vida dominada por una tendencia de agradarnos a nosotros mismos. Este es el primer reto bíblico. No tenemos que preocuparnos tanto al respecto de los creyentes judíos gentiles, pero sí tenemos que ocuparnos al respecto de no agradarnos a nosotros mismos. Y esto también habla de que soportemos las flaquezas de los débiles. No solamente los que tienen unos escrúpulos exagerados, sino que los que son, por ejemplo, jóvenes en la fe, los jóvenes que no saben nada hoy en día. Hoy en día estamos en una nación, en el Reino Unido, donde las personas crecen y no tienen ninguna instrucción espiritual, no tienen ninguna información al respecto de los asuntos más importantes de la vida, ninguna información al respecto de la eternidad y el alma o Dios. Están muertos delante de Dios y ellos no lo saben. Y ellos no saben nada respecto de estas cosas. ¿Tú puedes aguantar esto y soportarlo? ¿Tú que has sido salvo? ¿Tú que tienes tales privilegios y bendiciones? ¿Puedes soportar que hay jóvenes que no saben absolutamente nada, ni siquiera los principios fundamentales de los asuntos morales? Son los débiles, tienen desventajas. ¿Y tú haces algo por ellos? Tenemos muchas escuelas dominicales, como tú sabes, e intentamos hacer un esfuerzo. Podríamos tener más escuelas dominicales si hubiera más personas que deseasen enseñar y transportar y ayudar. Estamos entonces agradándonos solamente a nosotros mismos. Tenemos que vivir una vida desinteresada. Ese es el tema que tenemos aquí. Me preocupa mucho la forma en que el apóstol, o no me preocupa, me conmueve mucho cómo el apóstol se incluye en este razonamiento. Nosotros que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Él se pone a sí mismo bajo escrutinio, también bajo examinación, también se incluye él mismo. ¿Por qué? No estamos disponibles para hacer más, para contribuir más, porque no nos agrada, no nos conviene, porque no nos viene bien. Porque estamos agradándonos nosotros mismos. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Esto significa otros creyentes, otros miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pero esto también lo extendemos, aquí donde dice prójimo, a todas las personas, para edificación, para fortalecimiento. Y tenemos una gran carga por estas cosas. Esto nos enseña un poco del apóstol.
al incluirse a sí mismo, él parece arrepentirse de alguna cosa que él haya encontrado en sí mismo que no cumpla con esto, y se rededica al Señor. Su vida constantemente iba de lugar en lugar, plantaba una iglesia aquí y en diferentes ocasiones la pastoreaba por un tiempo, no durante mucho tiempo. Y en esa iglesia se formaban profundos lazos y vivía allí entre las personas y les guiaba y tenían comunión con él y les amaba y le amaban a él. Y después pues hay más por hacer, hay lugares a los cuales alcanzar con el evangelio, y Dios le había designado a ser ministro a los gentiles, el apóstol a los gentiles, así que tenía que despedirse y se levantaba y se iba, y después una vez más era pionero e iba a lugares donde habría persecución y problemas, prisiones, apedreamientos, encallaría su barco y no le llegarían las cosas necesarias. Y ese patrón lo tenía constantemente, y él creía que tenía que volver a Jerusalén después, y que tenía que exhortar, y que tenía que tomar ofrendas ahí de otras ofrendas para ayudar en la hambruna, en esos lugares. Y cuando él estaba ahí, él sabía que sería arrestado, y que estaría en problemas, y que tal vez habría un periodo largo de estar en prisión, y que todo terminaría con castigo y martirio. Él sabía todas estas cosas. Y aún así las personas le decían de forma natural: Pablo, quédate aquí, te amamos, te necesitamos aquí, podemos edificar de aquí muchas cosas. Pero eso no era su llamado. Él nunca se agradaba a sí mismo, él no se consideraba a sí mismo, él seguía el llamado de Dios, a pesar de que le costase tanto. Pero a pesar de que nos costa a nosotros muy poco, solamente un poco de esfuerzo en nuestras oraciones, nosotros fallamos y no estamos siguiendo estas instrucciones. Aquí tenemos la exhortación. Así que no nos agrademos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3 después: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Tenemos el ejemplo de Cristo Jesús el Señor. Es una señal de gracia, una señal de gracia de aquellos que verdaderamente han sido convertidos, que ellos desean seguir a Cristo. No pueden seguirle a la cruz del Calvario. No podemos seguirle en su muerte redentora por pecadores. Solamente Cristo, quien es Dios y hombre, podía sufrir y morir por pecadores y cargar el castigo debido a su pueblo. No podemos seguirle en todo, pero en su conducta general de vida, y en su amor y su amabilidad, y en sus buenas obras. Y claro que no podemos llegar a su perfección, pero deseamos seguirle y ser sus discípulos. Esa es una seña de gracia, una marca de gracia. No conformarnos y amoldarnos a este mundo. Esto es lo que yo quiero, sino más bien ser como Cristo, el Salvador del mundo. Y entonces el apóstol Pablo pone su ejemplo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni siquiera Cristo, que tenía todo derecho de agradarse a sí mismo, el Creador, el que hizo todas las cosas, el miembro de la deidad, a quien le fue designada la creación del universo. Eso es lo que dice la enseñanza. Aquel a quien pertenecemos por derecho, quien tenía todo derecho de ser servido y adorado, incluso durante su caminar en esta tierra, pero desde luego que dejó a un lado su derecho para poder venir a este mundo, para vivir una vida de justicia perfecta, para enseñar y hacer las grandes obras de compasión, y en última instancia para ir a la cruz del Calvario